Moi bo día. Queremos hoxe con este acto dar un saúdo moi especial á nosa convidada, unha convidada moi importante, unha convidada da resistencia mapuche, unha convidada dos dereitos humanos, da plurinacionalidade, da igualdade. E, sobre todo, unha muller convencida de que os cambios son posibles, como acaba de acontecer en Chile, e é para nós unha honra, en nome da Fundación Galiza Sempre, neste ciclo de diálogos na periferia, no que abrimos as portas ao internacionalismo, a outros povos do mundo, a outras nacionalidades, a outras culturas e, sobre todo, a outras causas, como a causa do povo mapuche na que, dende o nacionalismo galego, dende o BNG, levamos traballando xa dende o ano 2007 e é, de verdade, para nós unha honra ter hoxe aquí a Elisa Loncón. Elisa, que acaba de ser a presidenta saínte da Convención Constitucional de Chile, é unha lingüista experta en diversas linguas, sobre todo formada na Universidade de la Frontera e en distintas universidades do mundo, recoñecida por ser autora da Lei Xeral de Linguas dos Povos Orixinarios, pero, sobre todo, consistente nesa loita e resistencia do povo mapuche e de tela en diálogo coa líder do BNG, con Ana Pontón, a portavoz do Bloque Nacionalista, e, dende logo, ter a estas dúas mulleres loitadoras en dous contextos diferentes, mas en dous países, en dúas nacións diferentes, mas tan próximas como veremos ao longo deste debate, e por iso, para nós, dende a Fundación, queremos trasladar este orgullo, non? Orgullo de políticas, orgullo de mulleres e orgullo de povos como nós, o povo galego e o povo mapuche, o povo de Gualmapu, que resisten, que traballan e que pretenden cambiar o futuro. No caso de Elisa Loncón, decir que neste momento tamén nos están vendo dende alá, dende Chile, dende Gualmapu, nos diferenciamos entre Chile e Gualmapu, non é o mesmo, como xa lle explicamos, Galiza que o Estado español, nos somos un pobo propio, igual que Gualmapu, un pobo propio, e nos están vendo dende ali. Queremos saudar especialmente a xente de Gualmapuén que nos está seguindo, a Héctor Cumilaf, que foi, sen dúbida, tamén o enlace con Elisa, e no que o BNG tamén ten unha relación directa con esa organización política de Gualmapu. E tamén queremos saudar a todos vós por estar hoxe aquí en sábado, dende distintos lugares do país, dende distintas perspectivas, dende experiencias das que onte tamén falamos, como o caso da película Nación, que Elisa quere tamén que se proxete alá, dende o ecoloxismo, dende distintos movimentos sociais, dende o sindicalismo galego, dende os movimentos de loita contra a precarización, pero tamén de loita ambiental. Aquí hai moita xente presente, vemos tamén a persoas que viven en América Latina que están ali detrás, como África, que mantén un diálogo tamén con distintos povos. Vemos a persoas retornadas da emigración, tamén lle explicamos como é o problema da emigración galega e o problema que se dá neste país das políticas dos gobernos conservadores que depredan, pero tamén que nos deixan unha situación de crise. Diso empezaremos agora a falar dun contexto xeral, pasaremos a falar do pasado, do presente, da plurinacionalidade, do conflicto territorial dos recursos e da depredación, das linguas, da autodeterminación e da política para abrir as grandes alamedas. E nese sentido quería lanzar dúas preguntas a elas, empezando por Elisa, a nosa convidada, que Chile vive nun momento moi importante. Queremos que nos expliques que é o que pasou desde ese estallido social de 2019, mas que venía antecedido por todas as revueltas, por todas as cuestiones del pueblo mapuche y de su resistencia incansable como pueblo castigado en los territorios de la zona sur. Que nos cuentes qué es lo que pasó para que ahora se dé este cambio. Felei Mari, povo galego, Mari Lamien, Mari Ana Pontova, fe mechi dungu ke inta inchin che yenian ni mapudungun, ni inta in ke wen, fetishi ke wenta wefkele tuita feula, rungu ke luta insheta tafachi ftaki na tamka wen meu tipake ita tafatishi político
Trawun meu kachipake televisión meu kachipake femechi tain puche al kutuleke tain mapuzungun. Les digo de que mi manera de estar acá es a través de mi sentimiento y de mi pensamiento mapuche y mi lengua. Por eso les saludo con el cariño que se merece ustedes como povo galego, y también en mi lengua materna, que es la lengua de resistencia que tenemos la nación mapuche. También saludo a los lamien del Guaymapu que están escuchando esta conversación y de otras latitudes, porque en este momento muchas veces llegamos a tantas partes. Entonces, agradecerle en primera instancia la posibilidad de estar acá. Nunca había estado acá en Santiago y es mi primera vez encontrarme con ustedes, encontrarme con su lucha. He seguido la lucha del galego a través de la biografía, de los estudios, pero ya anoche también conversé con gente que me acercaron la situación y conozco a Ana de Santiago, que ella se interesó por conocer el proceso de la Convención Constitucional. ¿Qué nos llevó a nosotros al estallido social? Fueron tantas las cosas que nos llevaron al estallido social, pero tal vez uno podría resumirla en la crisis profunda de la democracia. ¿Y por qué, si después de la dictadura instalamos gobiernos democráticos de transición, de avance en la democracia, en vez de profundizar, en vez de avanzar, abrir las puertas a todos para que entre todos hiciéramos esa dirección, ese gobierno con todos, los políticos fueron restringiendo esas puertas? Porque el sistema se hizo para que finalmente todo se individualizara y al mismo tiempo se instalara la economía neoliberal. Y eso lo dejó en herencia la dictadura en una constitución. La Constitución del 80, que es una constitución basada en un Estado subsidiario, donde el Estado subsidia a las empresas para que se hagan cargo de la solución de los problemas sociales. Y las empresas no actúan para la sociedad, actúan para sus ganancias. En el 80, el mismo, antes de los 80, incluso un mismo heredero yerno del dictador, entró a ser parte de las políticas públicas y el servicio del Ministerio de Desarrollo de Agricultura empezó a regalar pino y eucalipto a las comunidades mapuche como regalo. Posterior a eso, con la inserción política de Ponce Lerú, que era el yerno de Pinochet, se instaló la política forestal y un decreto donde se subvenciona a la empresa para plantar grandes extensiones de pino. Estamos hablando de los 80. Al 2019, que fue el estallido social, las comunidades no tienen agua para beber. Hay una crisis hídrica en un país que tiene cordillera y nieve por un lado y llenas de ríos, no tenemos agua para beber. Yo hoy día fui al mercado porque vengo de una mamá hortalicera. De niña también yo estaba en el mercado vendiendo verduras y fue la manera como nosotros sobrevivimos los mapuches, porque nosotros no fuimos personas asalariadas, sino que tuvimos una economía de subsistencia. Y esa economía de subsistencia era una economía diversificada entre la producción agrícola, los quesos, los huevos, la fruta. Y con eso sobrevivíamos y vendíamos y estudiábamos, pero no había salario. Y así crecimos, así fuimos educados. Vengo de una familia donde todos fuimos, hicimos la secundaria, con todos los sacrificios habido por haber, pero el sistema daba para eso.
Con la política neoliberal y la subvención a las empresas forestales, hoy día no se puede vivir de la economía de subsistencia, porque no hay agua, porque la gente siembra y ya en noviembre está todo seco y todo se seca. Lo peor que le puede pasar a un pueblo, modificarle sus territorios con monocultivo de pino y eucalipto. Y nosotros hoy día estamos afectados también por los incendios y como en mi comunidad se ve verde, 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 es una selva verde, sin biodiversidad, sin agua, sin futuro para la gente, porque las plantaciones cada vez se mecanizan más y se necesitan pocas personas para trabajar. ¿Y dónde se va la ganancia? Tenemos empresas, se vende en chip, en pedacitos hacia Japón, para la industria maderera y para la industria de la celulosa en Chile. Entonces, ese sistema hizo crisis, y lo estoy hablando de la crisis que se hizo a partir de las forestales, pero esas crisis también se acentuaron en toda política extractivista de los territorios, de las plantaciones, de las mineras, y dónde fueron las ganancias a 10 familias, incluyendo al presidente. ¿Y qué pasó con el Congreso y qué pasó con los demócratas, de los partidos políticos que se dijeron demócratas? Hicieron modificaciones a la Constitución, pero esas modificaciones, esas reformas constitucionales no permitieron cambiar el sistema. Llegó la crisis a tal extremo de que ninguna persona de la ciudadanía siguió confiando en los partidos políticos. Cada vez tuvieron menos adeptos porque la ciudadanía se sintió engañada porque no respondió a instalar los derechos sociales, crisis en la educación, crisis en la salud, todo se privatizó, las pensiones se privatizaron y todo eso llevó al estallido social. El estallido social tal vez uno podría decir que se empezó a gestar en el 2006, antes nosotros los pueblos originarios en el 92. Bueno, aquí está la bandera de la nación mapuche. En el 92 hicimos la bandera, viene de un proceso participativo de las comunidades, 300 comunidades participaron y presentaron proyectos de bandera y se hizo con la memoria oral de las comunidades. Cada color, cada forma relata parte de la historia nuestra. Y cuando hicimos la bandera en el 92, invitamos al gobierno electo democráticamente para que recibiera la bandera como un acto de diálogo y de reconocimiento, y no lo hicieron. No lo hicieron, al contrario, pusieron en la cárcel a 144 mapuches acusados de asociación ilícita, donde lo ilícito era tener una bandera propia y tener organización propia encabezada por líderes y autoridades originarias. Entonces, la democracia se fue fragmentando y se fue debilitando con esos actos de no reconocimiento de las diversidades y de las naciones preexistentes en Chile. Y hoy día se vive también una distancia muy fuerte, que siempre existió la distancia entre el pueblo mapuche y el Estado, pero la situación también va de mal en peor, porque ningún gobierno democrático, pese a que ofrecieron el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, ninguno lo cumplió. Y a partir de esos relatos se generó el movimiento estudiantil, siempre estuvo movilizado el pueblo mapuche y los otros pueblos originarios, y el 2010 el movimiento ciudadano llegó a las universidades, después se eligieron los estudiantes universitarios, pasaron a ser electos como diputados, y hoy día tenemos un presidente que viene de esa historia de movilización, tiene 35 años, conoce la historia completa de cómo la ciudadanía se fue avanzando en la ocupar espacios. Y bueno,
Sin embargo, estamos en un proceso todavía impulsando las mejoras democráticas. Y eso implica, yo como presidenta de la Convención Constitucional, ahora expresidenta, instalamos dentro del trabajo de la Convención y para la nueva Constitución el reconocimiento de la plurinacionalidad. Chile será un Estado plurinacional que reconozca a los pueblos indígenas y sus derechos. Eso es lo que estamos instalando ahora. Pero bueno, ahí tenemos debilidades porque nuestro presidente ayer nombró su gabinete y se le olvidó la plurinacionalidad al parecer, porque tenemos 14 mujeres ministras y 10 ministros, pero no tenemos a los pueblos originarios dentro de. Y eso debilita la democracia. Como les digo, debilitó al inicio de la democracia y hoy día tenemos los gestos similares. Esperamos que se avance. Elisa, fálanos desa crise, dese proceso dunha democracia formal pero que acaba sendo unha democracia inerte casi, e en Galiza vivimos un pouco a mesma situación. Como ves, Ana Pontón, esta posibilidade de que se abra aquí tamén unha esperanza de cambio, unha esperanza de futuro? Primeiro, aínda que xa o fixen en persoa ante os medios de comunicación, pois decir que é un luxo poder contar con unha persoa como Elisa hoxe entre nós, que é unha muller referente en moitos ámbitos, non? Entre eles pois na defensa dos dereitos democráticos. E isto é sempre un fío que conduce loitas moi distintas. Eu estaba escoitando agora a Elisa e pensaba cantos paralelismos, non? Temos un paralelismo e é que nós tamén vivimos dun Estado pois que tivo unha dictadura. Nesa dictadura, curiosamente, impulsaron o mismo modelo forestal, non? A do pino, do eucalipto, que seguimos padecendo as súas consecuencias e que tamén temos un debate importante a este respecto. Temos un paralelismo, non, a respecto pois de que vivimos en democracias de baixa calidade, no noso caso, pois, trufadas, non, pois, por corrupción, por portas xiratorias, onde vemos como grandes multinacionais non acaban utilizando esos vínculos co poder para levar adiante proxectos que non benefician as maiorías sociais. Eu creo que o exemplo máis claro, ademais, en Galiza que podemos utilizar é o caso da estafa eléctrica. Non? Nos temos pois, todo unha especialización na produción eléctrica que non beneficia ao país, sino realmente a esas grandes empresas multinacionais. E temos tamén como un elemento central do debate o recoñecemento da plurinacionalidade, que sigue sendo pois unha das palancas que pode mover para unha democracia de calidade no conxunto do Estado español, e aí é onde efectivamente pois entramos nós como un movemento político e social que, ao igual que pasou en Chile, tamén sabemos que é moi importante contar con organizacións e contar con unha sociedade que este mobilizada e disposta a poder dar un cambio transformador. É certo que a realidade chilena, seguramente en termos socioeconómicos, non é homologable non a realidade que temos en Galiza, pero bueno, sí que está claro que aquí estamos pois tamén nun momento de cambio. E habrá xente que diga que non, porque aí pouco tempo tivemos unhas eleccións galegas nas que volveu gañar a dereita. Sin embargo, nós creemos que o cambio que se produciu nas eleccións, nas pasadas eleccións galegas non é un punto final, sino que é o inicio dun cambio político, dun cambio de ciclo da man do nacionalismo, da man do BNG, que pode abrir pois tamén un espacio de esperanza para este país e agora, sobre todo, de reivindicar que o recoñecemento da plurinacionalidade é un recoñecemento e un camiño no que temos que andar para mellorar a vida das persoas, para crear mellores oportunidades no país, para cambiar tamén a dialéctica entre os gobernos e as empresas e, en definitiva, tamén para cambiar a dialéctica entre Galiza e o Estado nun sentido que sexa positivo para as maiorías sociais no noso país. Por lo tanto, para min é pois moi enriquecedor poder escoitar a Elisa e ver como, a pesar das distancias non, e das diferencias, temos un fío non, que nos une, que é ese fío que defende a dignidade das mulleres, a dignidade
das linguas, a dignidade e o valor que ten a plurinacionalidade e como non pode haber unha democracia plena se realmente pois, non se asenta sobre estes principios. Esa pasada herdanza da dictadura da que fala Ana Pontón, de la que Elisa foi unha firme defensora, ¿no?, con el tema del cambio constitucional en la Constitución de Pinochet. Esa convención constitucional pretende cambiar la Constitución de Pinochet porque los dictadores mueren físicamente, pero no mueren en ese legado ni tampoco en el legado colonial que impide que la plurinacionalidad esté reconocida. Cuéntanos qué pasó con el proceso de convención, por qué ha sido tan atacada en la campaña electoral, siendo el candidato fascista, que por suerte perdió, uno de los grandes atacadores de la Convención Constitucional, e no caso de Ana Pontón, esa falla de recoñecemento da plurinacionalidade, como a ves ti neste momento histórico, o noso papel nestes procesos de futuro, en relación tamén co que está pasando noutras nacións e povos do mundo e no contexto mundial, nesa loita pois, contra un neoliberalismo feroz. Entonces, Elisa, si nos gustaría que nos cuentes cómo es el proceso de la Convención y cuál ha sido tu experiencia. Sí, el tema de los ataques a la Convención, los ataques a la presidenta, tienen una explicación desde las élites, desde el proceso que ha vivido la élite política y la élite económica en Chile. Las democracias elitizaron sectores, cuando las democracias cayeron en este debilitamiento, se potenciaron sectores económicos. Y de hecho la Constitución del 80 potenció sectores económicos y políticos en las decisiones. Personas que controlaban las empresas, familias que históricamente tuvieron el control de las empresas y históricamente sus nombres se repetían en los gobiernos, en los parlamentos. Entonces, ese sector que tiene el monopolio económico no quiere ceder, no quiere compartir la riqueza de Chile, no quiere compartir el poder político. Entonces, en el fondo, el ataque tiene una explicación porque viene de un sector que no quiere compartir los privilegios que tenía en la historia. La otra razón de los ataques es que por primera vez en la historia de Chile se encontraron frente a una mujer indígena en la presidencia de un órgano tan importante como la Convención Constitucional. Y para ellos los indígenas, nosotros somos sujetos, hemos sido objetos siempre del racismo y del colonialismo. Fuimos pueblos que, en el caso de Chile, llegó allá los conquistadores españoles y ellos, para conquistar las tierras, para justificar esa arremetida en nuestros territorios, instalaron la visión de que éramos bárbaros, salvajes, etc. De la única manera que podían decir, bueno, esto hay que matarlo, esto hay que no tienen derecho a sus tierras, etc. El pueblo mapuche tiene un hito importante en la historia de todos los pueblos que lucharon contra los conquistadores, porque nunca fue vencido. Fueron 3 siglos de lucha de manera... no digo que estuvieron todos los días, pero duró 3 siglos ese vínculo no vínculo, pero en el fondo de defensa de los derechos por parte del pueblo mapuche, y nunca fue conquistado. Fue el Estado chileno que en 1883 ocupó militarmente el territorio mapuche. Lo ocupó militarmente porque venía de la guerra del Pacífico, le había ganado a Perú y a Bolivia por el tema de las salitreras, se sintieron tan victoriosos que el próximo objetivo fue el Guaymapu. Nosotros no somos un pueblo de guerra, no estábamos armados como ellos, por eso perdimos los territorios. Entonces,
Pero sin embargo, esa ocupación también se fundamentó diciendo que nosotros estábamos en contra del desarrollo del país y que estábamos en contra de la nación chilena, que era un Estado, una nación, desde 1883 que viene un Estado, una nación. Entonces, hoy día que salen los pueblos originarios y decimos plurinacionalidad, hay más naciones que esa una nación que está en la Constitución, también tiene un relato donde los grupos de élite se sienten que están siendo prácticamente, ellos no están en una posición de compartir el poder político. Entonces, por eso se ataca. Sin embargo, la democracia la tenemos que construir entre todos. La democracia es un principio fundamental para que los pueblos continúen la convivencia pacífica con derecho. Y ellos también, incluyendo los sectores de élite, tienen el derecho de salir de su estado de protección en que se encuentran, de su estado de privilegio y hacer avanzar en términos de reconocer al otro. Porque al final de cuentas, los seres humanos necesitamos las mismas cosas para seguir viviendo y por otro lado, todas las naciones del mundo han avanzado en materia de derechos humanos, están ya reconocidas a nivel internacional, que no se puede vulnerar los derechos fundamentales del ser humano. Y eso lo saben todos los gobiernos de todos los grupos, lo saben. Entonces, estamos llamados a aplicar esas grandes decisiones que ya se han instalado a nivel internacional, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas que están dentro de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Y nosotros tenemos derecho a nuestro territorio, a nuestra lengua, a la autonomía, a la autodeterminación. Eso ya está instalado. Entonces, ¿qué está esperando la sociedad chilena? Para desarmar esta relación de confrontación es que se instalen en la nueva Constitución, la base de la nueva Constitución, sean los derechos humanos fundamentales, sean los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sean los derechos de la naturaleza. Entonces, los sectores de élite que nos atacan tendrán que aprender, tendrán que volver a su condición de humanidad, porque para eso estamos, ¿no? O sea, sino que. Sí, hai unha cousa que a mí sempre me pareceu que é moi importante e é que cando falamos do recoñecemento da plurinacionalidade estamos falando pois dunha cuestión que ten unha base democrática, pero que tamén efectivamente é un debate político e económico. Si nos analizamos o que pasou no Estado español na transición, non? Nos temos pois unha historia na que sempre o nacionalismo apostou porque nese momento tiña que haber unha ruptura democrática, pero se vemos cales son as consecuencias de que esa ruptura non se produxera, é que na práctica houve un mantemento, non, das élites políticas franquistas, non, de legitimación tamén do que supuxo esa etapa, pero ten outra cara da que a veces falamos menos, non? E é como eso tamén supuxo manter as élites económicas do franquismo e como hoxe esa concepción negadora da plurinacionalidade no Estado español e que aposta polo centralismo é fundamental para que esas élites económicas sigan mantendo un status quo de privilexios, non? E isto volve pois outra vez a tocar, eu creo que o exemplo que mellor se pode entender en Galiza pois que é o do tema eléctrico, pero que podemos falar, non? Pois tamén de como eso sirve para que grandes multinacionales pois sigan mantendo aquí pois unha galiña dos ovos de ouro como pode ser a P9, non? Co que eso significa para o propio país e como en certa maneira o centralismo é funcional para poder manter un sistema no Estado español no que as élites económicas utilizan ese centralismo para seguir aproveitándose e cada vez aglutinando máis recursos, non? Eu creo que vímolo aquí tamén co debate que se produciu na crise do ano 2008 e o que supuxo de desmantelamento do sistema financeiro galego para seguir concentrando riqueza, poder, e detrás desa concentración financiera, non, económica, hai un valeiramento do país e, por lo tanto, no debate eu creo que sobre o recoñecemento, non, da plurinacionalidade hai
moitas capas, non? Donde hai elementos pois, que teñen que ver coa propia concepción da democracia, do dereito dos povos a poder decidir o seu futuro, non? Que os galegos e galegas teñamos nas nosas mans a capacidade para poder tomar decisións relevantes pois de como queremos construir o futuro, pero é que hai un debate que é un debate máis profundo, que é cuestionar o reparto do poder non só no económico, sino tamén non só no político, sino tamén no económico e no financiero. E aí nós temos, eu creo que un camiño que percorrer, porque ademais é evidente que estamos vivindo un novo proceso recentralizador que nos está pasando por diante e o mellor non o estamos analizando o suficientemente. Non? Vimos dunha recentralización financeira producida na anterior crise e agora estamos en medio de un proceso, non? De unha nova crise que trae esta pandemia en que se está producindo tamén un cambio de como van a ser os fluxos de poder e como se vai a transformar a economía, na que o que estamos vendo é que Galiza está quedando fora, non? De que hai unha recentralización, por exemplo, de como se usan os recursos e que isto pode supoñer pois, unha nova discriminación para o noso país moi importante e aí pois, eu creo que tamén temos que abrir un debate clave, non? Evidentemente, nos aquí pois, creo que temos a mala fortuna non? Pois de ter un goberno que está funcionando como un goberno contra o país, non? Que está funcionando como un goberno que é funcional para os intereses da dereita española, pero que realmente está deixando a Galiza nunha posición de moitísima debilidade, porque non está sendo capaz de poñer por diante o que neste momento sería relevante. Nos temos discutido, por exemplo, moito non? Sobre esos fondos Next Generation, que se fala tanto, non? Que non sabemos exactamente que vai pasar con eles, que poden traer novos recortes social, pero que en todo caso o que estamos vendo é que este é unha gran estafa á sociedade, porque na práctica, a pouco que se analice cara a onde se están redireccionando esos recursos, de novo van a caer nas mans das grandes multinacionais, non van a servir para que isto xenere unha economía diferente e é como repetir os erros da crise do ano 2008, non? Onde se salvou a banca, ainda o seguimos pagando e agora parece que o que se quere é volver salvar a grandes corporacións multinacionais mentres vemos como medran os desequilibrios de poder e aí sí que temos unha responsabilidade, porque creo que é moi importante que nun momento no que hai unha crise, no que se están cambiando moitos paradigmas, nos temos tamén que actualizar e poñer en valor que é o que necesita Galiza neste contexto, cales son as alternativas e como facemos para fortalecer o potencial que temos en moitos ámbitos. Efectivamente, cando o poder económico se apodera do poder político, quen acaba perdendo é o pobo, quen acaba perdendo é a terra, a nai terra, como vos decides, esa terra chea de recursos naturais e que vemos como ese entramado, non só político, senón financiero e económico, depreda, crea portas giratorias das que antes falábamos con Elisa, e, sobre todo, expolia recursos. Estamos vivindo neste momento un expolio eólico, un expolio, como vivimos tamén en outros recursos. Eles están vivindo a guerra do litio nestes momentos, que vai afectar a moitísimas comunidades. Estánse revelando. Elisa, ti hablabas de la resistencia para la existencia, posiblemente, como un pueblo pacífico. Como vedes ambas? E agora vou a empezar por Ana Pontón. O tema da relación natureza, economía, poder financiero, neste momento crucial para a historia dos povos e como ves tú, Elisa, en el contexto actual del nuevo gobierno, cómo se va a poder enfrentar a ese poder tan grande de las multinacionales del que, sin duda, pues el gobierno de Boric va a tener que hacer frente, pero qué capacidad puede tener, qué límites y qué cambios. ¿Se atreverá a hacer cosas como hizo, por ejemplo, Bolivia? Bueno, nos non vivimos a guerra do litio, pero vivimos a guerra do vento, non? Que temos ahora mismo pois claramente unha invasión non eólica que
quere aproveitarse dunha etiqueta como é o de que necesitamos facer unha transición ecolóxica para poñer en marcha un modelo que é xustamente o contrario do que se necesita neste momento, onde é evidente que un dos grandes desafíos que temos é a crise climática e ambiental, que tamén en cada parte ten as súas características, porque nos hoxe un dos principais desequilibrios que temos é pois o desequilibrio que nos crea un modelo forestal ao servizo dunha empresa na que tamén, eu creo que hai que decirlo con todo orgullo, quen lle ten plantado cara, non? E lle ten feito frente, non, a ese poder dunha multinacional como pode ser Ence no noso país, pois é claramente unha cidadanía no entorno de Pontevedra organizada e resistente, e unha organización política como o BNG que nunca deixou pois que os intereses da multinacional estiveran por riba do interese xeral, e creo que, bueno, pois que nos aí realmente sí que temos unha fortaleza, non? Unha conciencia tamén ecolóxica moi forte no noso país, derivada da nosa historia, non? Como pode ser o que pasou co Prestige, que creo que foi un cambio non só desde o punto de vista da relación coa natureza, sino tamén da propia movilización da sociedade galega, e que este evidentemente vai seguir sendo, non? Un factor que este aí dunha forma moi clara. E eu creo que aí tamén no país hai unha conciencia ecolóxica moi forte, e que hai unha alternativa política que ten levado isto como unha, digamos, como unha bandeira, non agora, non, que se fala tanto do verde, sino, vamos, como un elemento central das nosas reivindicacións. Se en Galiza non hai máis pasteiras é porque houve unha movilización moi importante da sociedade galega. Se non temos nucleares é tamén porque houve unha movilización moi importante da sociedade galega, e temos tamén, creo que toda esa historia que nos acompaña de como a defensa do nacionalismo e a defensa da terra, non? E duns valores e dun respeto que vemos que hoxe é un valor de modernidade e de futuro enorme. Sí, la defensa de la tierra es algo importante para nosotros como naciones originarias, y también para la sociedad de Chile en su conjunto, para todos los pueblos de Chile, pero más allá de Chile, para ustedes, para todas partes, porque estamos viviendo el calentamiento global. En Argentina ha llegado el calor sobre 40 grados y la gente se ha muerto. Entonces, la pregunta grande que tenemos que hacernos como sociedad es: ¿qué hacemos para protegernos de estas políticas que han conspirado en contra de nosotros con lo extractivismo? En este caso, como ustedes también tienen acá el tema de las pasteiras, nosotros también las tenemos allá. Y son transnacionales que están manejando los recursos del mundo. El tema también, bueno, yo vengo de la Convención Constitucional, donde estamos pensando el país, no en la coyuntura política del gobierno de Boric, ni de Kast, sino que estamos pensando el país en un mediano y largo plazo. Estamos pensando en una nueva constitución que va a instalar los principios, los derechos que hoy día la ciudadanía requiere, porque también las constituciones se envejecieron, las democracias se envejecieron, los pensamientos se envejecieron. Es pensamiento envejecido seguir sosteniendo que las naciones originarias no tienen filosofía, por ejemplo. En el fondo, todos los seres humanos nos preguntamos la vida, la muerte y qué estamos haciendo aquí en la Tierra, y de ahí empieza el pensamiento filosófico. No fueron solamente los griegos, los alemanes, que son dueños del pensamiento filosófico y de los pensamientos que nos pensaron, que se instaló con toda la historia marxista, por ejemplo. Sino que allá también hubo pensamiento. Entonces, cuando pensamos, instalamos una constitución
nueva para el futuro, tenemos que pensar en estos grandes nuevos valores de cómo fortalecer, hacer la democracia entre todos y respondernos a la coyuntura que tenemos. Por eso Pinochet no pensó en la paridad y lo antiguo, la Constitución del 23 tampoco pensó. Pero las movilizaciones sociales de las mujeres llegaron a tal nivel que hoy día tenemos un movimiento feminista súper activo en Chile y estamos haciendo una constitución en paridad. Pues es la única en el mundo en paridad, pero las mujeres están escuchando en todas partes del mundo. ¿Y por qué las mujeres no pueden organizarse para que reformen, hagan nuevas constituciones con la participación de las mujeres? Yo vengo de una comunidad muy chiquita, de un pueblo muy luchador, y siempre escuché de que nada era perpetuidad, que los pueblos se liberaban. Las mujeres nos vamos a liberar. Nos podemos liberar de las pasteiras, porque es contra nuestra propia naturaleza destruir la biodiversidad, porque después ya no vamos a tener alimento ni cómo mantener los ambientes sanos. Entonces, ¿cómo estamos enfrentando la cuestión económica? Es con principios que nos permiten pensar a Chile en el largo plazo, y donde esos principios son la defensa de la naturaleza, que el progreso, que el desarrollo, la economía y la política ya no se haga de espalda a la naturaleza, porque la naturaleza tiene vida, porque los ríos tienen vida, porque las montañas nativas tienen vida y necesitamos esas montañas, porque además somos interdependientes de la naturaleza. Así como los hombres y las mujeres somos interdependientes entre nosotros. Si no nos protegemos, si seguimos aumentando las prácticas patriarcales, no nos estamos protegiendo. Así también, si seguimos nosotros aumentando los extractivismos de la tierra, tampoco estamos protegiéndonos nosotros ni tampoco a la naturaleza. Entonces, ese pensamiento de interdependencia nos sirve mucho para conducir nuevos modelos democráticos, nuevas formas de convivencia. Y la discusión que se instaló en Chile, que se está instalando en Chile, pero Bolivia, Ecuador, Nueva Zelanda, he visto movilizaciones grandes por la justicia histórica, por ejemplo, en el caso de Canadá, lo que se le hizo a los niños indígenas que requieren reparación, porque en el fondo hay dolores históricos que necesitamos reparar para tener, nosotros decimos en Chile, hablamos de un principio muy mapuche que es el Queme-Moñén. El Queme-Moñén es el buen vivir. También lo instalaron en Ecuador como el Summa Causai dentro de la Constitución, y es un principio indígena que dice de que hay que vivir en equilibrio entre nosotros, los seres humanos, y en equilibrio con la naturaleza. Pero ese Summa Causai implica, o Queme-Moñén implica reconocer la naturaleza como vida. Nosotros ofrendamos a la naturaleza, le decimos gracias a la tierra por habernos dado los alimentos, por tener agua, y cuando no hay agua, nosotros hacemos ceremonia para pedir el agua. Hoy día ni siquiera nuestras ceremonias funcionan porque ya tenemos el desequilibrio instalado. No tenemos más alternativa para seguir como especie y sociedad que restableciendo equilibrio. Y ese es el llamado, o sea, la democracia en el fondo es un llamado desde la tierra para restablecer los equilibrios que se rompieron producto de estas hegemonías de poder. Entonces, no sé cuánto irá a avanzar el presidente Boric con el tema del cambio de modelo económico, pero la nueva Constitución está instalando una ruta para ese modelo, para mejorar ese modelo con descentralización, que las regiones tomen decisiones y tengan acceso a las políticas económicas. Lo estamos trabajando con este principio del Queme-Moñén, del buen vivir, que los desarrollos se hagan de cara a la naturaleza, con participación, porque si los mapuches no participamos de las decisiones de los fondos del Estado plurinacional, no vamos a tener plata para hacer política lingüística ni proyectar un sistema educativo con pensamiento propio nuestro. Entonces tenemos que estar ahí donde se toman las decisiones. Por eso son importantes los derechos para nosotros de la plurinacionalidad,
la autonomía y la libre determinación. Entendemos la libre determinación no como secesión, sino como el derecho que nos asiste a ser parte de las decisiones de lo que nosotros queremos como naciones originarias. Pois vou a seguir por aí, polo tema da libre determinación precisamente. Creedes, Ana e Elisa, que é máis importante que nunca reivindicar o dereito á libre determinación a nivel interno e internacional neste momento? Bueno, creo que é evidente que non é que pensemos se é importante ou non, sino que é unha reivindicación que está aí e que está formando parte, creo que, da xenda, non só no ámbito europeo, sino que estamos vendo tamén na xenda do outro lado do Atlántico, e que é unha reivindicación democrática básica que está, eu creo que, ligada aos cambios que se necesitan facer neste momento. Creo que os procesos que estamos vivindo de centralización política, económica e financeira o que están provocando é que cada vez haxa máis desigualdades, que haxa máis malestar, que haxa máis desequilibrios de todo tipo, non, desequilibrios sociais, pero tamén eu creo que os desequilibrios medioambientais, e que precisamente unha ferramenta que temos moi potente para poder cambiar eso é que os centros de decisión se cambien. E nos, nese sentido, creemos que canto máis decida Galiza, mellor nos vai ir no futuro, canta maior capacidade de decisión teñamos sobre aqueles aspectos que nos afectan, porque é evidente que cando están decidindo por nós, en demasiadas ocasións están decidindo contra nós, e que aí nos temos un elemento central, que é un elemento non só para poder mellorar as oportunidades e a vida da xente da Galiza de hoxe, sino que tamén eu creo que é unha palanca transformadora do conxunto do Estado español, bueno, pois que ten unha crise democrática evidente, que hai unha crise que non só é unha crise do Estado español, tamén é unha crise do propio modelo europeo, e que hai que cambiar a base sobre a que se construe, e hai que construir sobre a realidade dos povos e das nacións, e alonxarnos un pouco desa realidade dos estados que vemos que é funcional para grandes élites económicas, pero que non é funcional para as maiorías sociais. Bueno, en el caso de en el caso del pueblo de Chile, cuando ocurrió el estallido social, fue un acto de libre determinación de los pueblos. La libre determinación es la capacidad de decidir y de decir, esto quiero yo hacer. Y nosotros, la sociedad civil organizada en Chile, le habíamos dado el poder al Parlamento, a los partidos, por voto democrático, por democracia representativa. Solo íbamos a votar en las elecciones y los parlamentarios hacían y deshacían con todos nuestros derechos. Entonces, fue tanto la crisis que la gente dice, sin convocarse, sin nadie mandar a nadie, el 18 de octubre salió toda la gente a la calle, abuelos, madres, niños, de todo Chile, y se ejerció con fuerza el ejercicio ciudadano y de las personas a libre determinarse y decir, basta con esto, porque ya no soportamos más. Entonces, es un derecho protegido para todas las naciones del mundo. Todas las naciones tienen que tener autonomía y autodeterminación. Pero cuando estamos como naciones subordinadas a las políticas de Estado, el Estado decide por nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos afecta profundamente, porque también lo vivieron en África, ¿no? El apartheid se debió a un proceso donde el pueblo no tenía derecho a decidir la democracia, sino solo los blancos eran los que planificaban y decidían la política, y eso implicó toda una lucha contra el apartheid. Entonces, la democracia se tiene que también cuidar con el ejercicio de la libre determinación que tienen los pueblos que conviven en un mismo territorio, como en el caso mapuche, por ejemplo, en el caso del Estado de Chile y con todas las naciones originarias. Nosotros somos 10 naciones originarias: Aymara, Quechua, Arapanui,
los mapuche, en el extremo sur tenemos los yagán, Selknam Yagán Selknam y Cahuáscar, que son los canoeros, son los que usan mucho los barcos y todo eso, botes para navegar, pero que fueron lamentablemente objeto de políticas genocidas. Incluso los trajeron a ellos como zoológico humano en el siglo pasado, a exhibirlos como zoológico humano, en Francia fueron exhibidos. Entonces, se nos negó el derecho a la libre determinación, pero cuando el pueblo está organizado, consciente, lo ejerce. Y la democracia tiene que proteger ese derecho. Decía Pablo Neruda que o fin desta colonia, non? Da colonia e de todo o que significa o colonialismo, que non provoca un fin desa mentalidade colonial, non? Como pasa, por exemplo, en Chile, co tema das linguas, e onte reunímonos co Marcos Maceira da Mesa pola Normalización e con Goretti San Martín e falábamos disto, e Elisa quedaba sorprendida pensando que estábamos máis avanzados tamén no recoñecemento da lingua e no uso da lingua, desta ausencia que hai no traslado nas escolas, de que non se podan dar determinadas materias científicas en galego, e é verdade que as situacións son moi diferentes entre a lingua dela e a lingua nosa, pero que se dan certos parecidos na diglosia, nos usos, na falla de reconocimento. E nese sentido, como sigue presente ese colonialismo e esa herencia de toda, non son un pasado, sino desa loita. De eso nos gustaría que falara desas dúas tamén, de como os gobernos minorizan as linguas e que está pasando en Chile co recoñecimento das linguas e que Ana tamén lle traslade a Elisa que o que vivimos aquí en Galiza desgraciadamente e polo que estamos loitando tamén dende o nacionalismo galego. Sí, respecto al tema de la lengua, para nosotros, bueno, uno como ser humano se diferencia de la otra especie animal porque tenemos el sistema lingüístico que nos permite hablar, hacer el futuro. Nosotros podemos crear mundo inexistente a través de la palabra y eso lo hacemos todo. Pero ¿qué pasa cuando un pueblo le niega esa posibilidad al otro? Lo silencia. Y eso han hecho los estados coloniales con el resto de las lenguas. O sea, un ser humano silenciado no puede participar ni de su proceso presente ni de su futuro. Por eso es que las lenguas son parte de los derechos humanos fundamentales, porque los que nos hacen seres humanos distintos tal vez a una abeja, que también es un animal, pero que tiene otro lenguaje, pero no sé si la abeja me dibuja el futuro, me podrá entregar un libro de poesía, nosotros hacemos eso. Ellos tienen vida, pero tienen otro lenguaje, pero nuestra condición humana es la que nos hace tener lengua. Y es por eso que es tan fuerte cuando uno se ha sentido pasado a llevar en esa condición. Cuando uno toma conciencia de eso, ¿por qué a mí y por qué no al otro? ¿Por qué se protege una lengua mayoritaria en desmedro de la otra, si todos debiéramos existir? Entonces, las lenguas están conectadas a nuestra identidad, a nuestra alma como persona, porque al final de cuentas, cuando nosotros dormimos, pensamos, ¿no? Pensamos en lo de mañana y todo ese ejercicio del pensamiento es un ejercicio que lo sacamos a través de la lengua, aunque tengamos lengua de señas, también es un sistema. Entonces, la vulneración más profunda que se le hace al ser humano es impedirle continuar con su lengua. Digo más profunda y también más blanqueada, porque la blanquean a cada rato. ¿Quién mejor el inglés? ¿Quién mejor la otra lengua? ¿Que esa lengua es de pasado? ¿Qué va a hacer con esa lengua si en realidad nadie te va a entender cuando vayas al banco a hablar en esa lengua? Pero son maneras de dominación. Entonces estamos viviendo en el siglo XXI, cada vez con todas estas declaraciones de derechos humanos tan avanzadas que tenemos,
pero en la práctica no estamos ejerciendo nuestra condición humana. Entonces, todos los estados democráticos están llamados a defender la diversidad lingüística, cultural, las identidades nuestras, porque para eso están hechos esos instrumentos. Entonces nosotros allá estamos muy negados con el idioma, nunca hemos sido reconocidos por la Constitución, nuestras lenguas tampoco han sido nombradas en los documentos legales. Hay un sistema de educación bilingüe intercultural manipulado porque no tiene fuerza, no tiene recursos, no tiene capacidad de recursos humanos, de personas especializadas en enseñar lengua. Yo aprendí inglés y soy profesora de inglés. Me preparé 5 años para aprender metodología didáctica y todo cómo se hace. Pero eso no se hace con las lenguas indígenas. Entonces, si queremos nosotros instalar el plurilingüismo, tenemos una realidad muy adversa. El 10% de los mapuches está hablando el mapudungún hoy día. No tenemos instituciones académicas, solo tenemos la condición humana que estamos defendiendo. Y es posible cambiar, transformar, porque más allá de todo, nosotros entendemos que la lengua es el instrumento, es la puerta, es la ventana que nos permite mirar más allá, no es el muro. Y otra mentira que nos han puesto que es el muro, que porque tienen lenguas distintas no nos vamos a entender. Al contrario, las lenguas distintas es un llamado a aprenderla. Si todos somos seres que aprendemos todos los días, ¿y por qué no podemos aprender la lengua de mi vecino para poder entendernos? Si aprendemos del vecino, no sé, tantas otras cosas. Entonces, es por eso que es muy importante instalar el principio de la diversidad lingüística y la defensa de la lengua como derecho humano fundamental, porque es la riqueza del futuro. Porque si nosotros perdemos lengua, perdemos conocimientos. Y si perdemos los conocimientos, nos hacemos dependientes de un solo conocimiento, pero nuestros pueblos saben, nuestros ancestros saben cómo vivir en esta tierra, acá, y tienen soluciones para los problemas de acá a partir de ese saber, pero si desinstalamos la sabiduría del idioma, se pierde. Nos empobrecemos como país, como humanidad. Entonces, el principio del plurilingüismo necesitamos reinstalarlo cuanto antes en defensa de la diversidad cultural, pero de la diversidad que representan las personas para cuidar este derecho humano fundamental que es la lengua. Coincidimos nesa valoración, non, de que as linguas son un valor humano e que a diversidade deberíamos de cuidala, non? E mesmo escoitándote ahora, Elisa, pois, vemos que os elementos que se utilizan de dominación son moi parecidos en todas partes, porque nos tamén temos escoitado moitas veces que o galego só vale para Galiza, que, bueno, aquí isto é cuestionable, non? Porque nós temos unha lingua que nos internacionaliza como é o portugués, pero ainda que non a tivéramos, daría igual, porque calquera lingua ten un valor en sí mismo en canto sirve para poder comunicarse nunha comunidade. E é certo que aquí temos unha diferencia que quizáis podríades estudiar para non repetir errores que se cometeron aquí, porque é certo que o galego ten un recoñecemento legal que é precario, porque non está en igualdade de condición que o castelán. Non só temos o dereito a poder utilizalo, non hai a obriga de coñecelo, e iso, por exemplo, utilízase pois para que nas administracións públicas non garantices esa atención en galego. E sí que hai un recoñecemento legal, non hai unha academia, temos aquí a sorte de contar ademais con unha persoa da dirección da Real Academia da Lingua Galega, como é Margarita Ledo, pero é certo que toda esa entramaxe, pois por sí mesmo non sirve para evitar problemas que estamos vendo que son cada vez máis graves no ámbito da nosa lingua. Por que? Pois porque hai elementos de socialización, non, que van moito máis alá do que poden protexer as leis e que son elementos de socialización hoxe moi importantes na sociedade. Nós temos un hándicap moi grave que é pois un sistema educativo no que se impuxo un decreto que nos chamamos o decreto da vergoña, el decreto de la vergüenza, porque é el que prohíbe
pois que determinadas materias científicas se podan dar en lingua galega, pero sobre todo que exerceu un marco non de oposición desde as institucións á aprendizaxe do galego e a súa devaluación. E iso está provocando algo que no último informe, eu creo que é un informe moi potente que fixo precisamente a Real Academia da Lingua, se está comprobando o efecto desgaleguizador que ten hoxe o sistema educativo, onde o debate non é se as familias educan ou non en lingua galega, sino que as familias que educan en galego ven como os seus fillos e fillas entran pola porta da escola falando galego e salen falando castelán. E isto non é o resultado dunha libre elección, isto realmente é o resultado de unha decisión política onde se está precisamente vulnerando o dereito de libre elección, porque se está privando aos nenos e nenas do noso país de coñecer pois unha das linguas, non? Como é a lingua, ademais, originaria de Galiza, a lingua propia de Galiza, como é o galego, e, por o tanto, se está furtando as posibilidades de desenvolvemento. Pero logo tamén sabemos que a socialización se produce noutros ámbitos, ou se, por exemplo, no audiovisual. Pois eu teño a mesma experiencia compartida, non, ahora en primeira persoa, que teñen moitísimas nais e pais deste país, e é que, claro, os medios audiovisuais non somos capaces de competir en igualdade de condicións. Nos entornos de socialización, a lingua dominante, sobre todo nas cidades, en moitos ámbitos, está sendo castelán e necesítase contrarrestar, apoiar máis que toda esa socialización haxa elementos que reforcen o idioma, non? Aquí utilizamos moito unha metáfora que creo que se entende moi ben a respecto do que está pasando, e é que se hoxe fóramos e destruíramos a Catedral de Santiago, nos dirían que somos uns bárbaros, non? Porque acabamos de destruir un elemento singular da creación cultural, e, sin embargo, aquí pouco a pouco estáse picando nunha das maiores creacións culturais que ten o noso país, como é a lingua, e ademais estáse facendo en nome da modernidade, que para aprender inglés temos que deixar de saber galego, cando non está demostrado, é o contrario. Precisamente o plurilingüismo que nos faculta é para aprender máis idiomas e nos capacita. Por lo tanto, nos aí temos un elemento firme de reivindicación como un dereito democrático, pero tamén un valor que ten a nosa sociedade que aporta a nosa singularidade ao mundo. Queda moi pouco tempo para a transmisión en directo. O que imos a facer é rematar cunha última pregunta e despois deixar xa fora do web streaming tempo para o debate. E eu quería lanzarlles as dúas unha cuestión final que me parece tamén importante. A política para abrir as grandes alamedas, a política como vector de diálogo en momentos importantes, cando Elisa abre a Convención Constitucional, faino na súa lingua, e o Parlamento, naquele momento que estaban na sede do Parlamento, a Convención, párase porque non hai intérpretes, non hai ninguén que pudera traducirlle, interpretar o resto, e entón a raíz desa intervención tan importante é cando se decide poñer esa interpretación ou esa posible traducción das linguas propias dunha nación na que conviven varias linguas. Iso foi un momento importante, lembra moito aquel momento da kurda Leila Zana, e ela abriu ese espazo das grandes alamedas dos cambios. Igual que aquí, con todos os cambios que se fixen, vos sodes dúas mulleres políticas que estades transformando, provocando cambios, que formades parte de movimentos colectivos. Que posibilidades vedes realmente de chegar a ese cambio real contra esa luita contra a depredación, e xa resumindo, contra o colonialismo ainda existente, contra as herdanzas das dictaduras, como tamén vivimos aquí nestas loitas colectivas, e sobre todo contra esa loita patriarcal e de centralismo na que vivimos tanto en Galiza como no Gualmapu. Ten que ser breve e despois seguimos e xa rematamos. É que nos abres todo un horizonte, Mima, que iso casi dá para unha tese, non? Como se abren as alamedas. Bueno, non sei se son capaz de responder a iso.
Sí que penso que estamos nun momento no que o que temos a responsabilidade é de poñer en valor a política e que a política realmente sirva para mellorar a vida das persoas. E iso tamén require, para min, dúas cousas, non? É que no contexto no que nós traballamos é moi importante seguir fortalecendo a organización social, o empoderamento pois, dunha sociedade civil galega, non, que necesita reivindicarse, pero tendo moi claro que necesitamos democráticamente estar no poder e ter a capacidade de transformar desde os gobernos e facelo con unha vocación que sexa moi clara, que é a de non decepcionar. Digo, por exemplo, ahora estamos vivindo en pleno debate sobre a non derrogación da reforma laboral. Nos creemos que isto é unha oportunidade perdida para demostrar que é posible recuperar os dereitos que o Partido Popular nos roubou e que o goberno non pode aceptar os límites, por exemplo, que marca a COE, sino os límites que establece a cidadanía cando vota. E se hai un compromiso de derrogación dunha reforma laboral como a que fixo o PP, que foi non agresiva, eu diría que abrasiva sobre os dereitos dos traballadores e das traballadoras, temos a obriga de traballar para que eso sexa unha realidade e ese é o compromiso, non, co que traballamos desde o BNG, porque os grandes poderes económicos non necesitan da política nin da democracia. Eles teñen fórmulas para facelo. Eu sempre digo que Amancio Ortega ou ahora Sandra Ortega non necesitan da política, pero as traballadoras de Zara e de Bershka sí, e que o valor pois tamén que nós temos que traballar e que construir é precisamente o de darlle a certeza á sociedade de que llevamos decir sempre a verdade, que imos decir o que facemos e que imos facer o que dicimos. E iso me parece que é clave pois, nun momento no que a política está tan denostada e que iso está servindo para que movementos non antidemocráticos pois estén facendo máis fortes. E se queremos vencer a esos movimentos antidemocráticos, o que temos que ter moi claro é que pois nós tamén temos que ser un exemplo e ter esa vontade de transformación. Esa é o elemento que creo que nos ten que mover, ese é o elemento que move ao BNG e con un obxectivo moi claro nos próximos anos, pois nos que temos que ser capaces de chegar á presidencia da Xunta para poder darlle pois, un cambio ao país e tamén para demostrar que hai outra Galiza posible e outra forma de facer política. Sí. Yo voy a ser breve con esto de las grandes alamedas. En mi país, ese mismo presidente dejó la frase de que la historia es nuestra y la hacemos los pueblos. Así que adelante, compañero, cada uno con su historia, que podemos avanzar y para eso estamos, para eso nos reunimos y nos escuchamos. Así que muchas gracias. Abrimos, pois, o debate xa fora do streaming durante 10 minutiños máximo. Adiante, veña. Quen quere? Xavi. Sí, vamos
Estamos trabajando en el séptimo ahora, que tenemos un año para escribir la nueva Constitución. Nos dieron primero constitucionalmente se dio 9 meses para el trabajo y la posibilidad de ampliarlo 3 más. Pero nosotros como Convención Constitucional somos un órgano autónomo y tenemos nuestro propio reglamento y cronograma y planificamos el cronograma con los 3 meses adicionales. En 12 meses, el 4 de julio del 2022, vamos a entregarle a Chile una nueva Constitución. En este momento estamos redactando normas constitucionales. En el periodo anterior hubo que crear el órgano porque no existía una convención constitucional como órgano, hubo que crear la institucionalidad. Para eso hubo que hacer reglamentos. Los reglamentos son fundamentales porque permiten organizar los derechos de cada convencional y al grupo al cual pertenece para que pueda democráticamente entregar sus aportaciones para la deliberación del Pleno. Uno no puede estar dándole más fuerza, a los hombres, sino que tiene que estar en paridad. No podemos omitir a los pueblos indígenas porque tiene que estar la plurinacionalidad. No podemos darle solamente la opinión a los héteros, sino que a la diversidad sexogenérica. Entonces, todo eso se hubo que organizarlo en ese reglamento. Y en ese reglamento también pusimos de que al cabo de 6 meses iba a cambiar la presidencia a partir de que nosotros con el vicepresidente Baza, cuando fuimos nombrados, dijimos que la presidencia se iba a rotar. Y el resto de los convencionales estableció que sea en 6 meses. Y el 5 de enero del 2022 rotamos y yo ahora ya no soy más presidenta. La presidenta actual se llama María Elisa Quintero, es dentista, viene del mundo científico y también trabaja con movimientos sociales, no es de ningún partido político. Entonces nos dimos un cronograma, estamos votando las normas. En febrero, marzo, abril vamos a aprobar las normas en el Pleno. Mayo y junio se van a armonizar las normas para que quede un texto congruente, coherente, y eso lo hacen 60 convencionales y el resto vamos a hacer trabajo territorial para dar a conocer la Constitución. Hasta el momento también hemos hecho bastante trabajo territorial. Una vez al mes salíamos a trabajo territorial. Lo otro es que hemos hecho audiencias públicas para que la organización, la sociedad civil participe, los organismos puedan entregar sus puntos. E instalamos también las iniciativas populares de norma que la sociedad civil o persona individual natural puede proponer una normativa constitucional para ser discutida en el Pleno. Entonces, en ese sentido, la Convención Constitucional tiene su cronograma y en ese cronograma va a entregar la nueva Constitución y los referentes son todos los procesos en el mundo. Hemos estado revisando, por ejemplo, en materia de plurinacionalidad. Para nosotros se volvió interesante el tema de la plurinacionalidad aquí con las autonomías que ustedes representan. Por eso también yo vengo y estoy acá. Hemos revisado todos los procesos en Bolivia, los procesos de Bolivia, los procesos de Ecuador, Nueva Zelanda, europeos, latinoamericanos. Entonces, estamos insumando todo lo que podemos. No vamos a tener un modelo único, sino que le va a tener un sentido propio la Constitución. Va a ser escrita por nosotros, tomando referencia de otros modelos, pero lo que salga va a ser producto de plurinacional. Eso. Alguna pregunta máis? Alguna intervención? Bueno, pois clausuramos o acto despedindo a Elisa, moi boa viaxe,
Ana, supoño que queres decirle tamén un saúdo final e en nome da Fundación pechamos estes diálogos na periferia. Continuaremos facendo un acto no futuro tamén sobre Chile dende outra perspectiva e en avance sempre con Gualmapu, co pobo chileno en xeral e sobre todo cos dereitos do pobo mapuche. Grazas, Elisa. Bueno, a mí gustaríame poder despedirme en mapuche, pero non sei. Estamos tan lonxe, non? E coñecemos ademais tan pouco da diversidade de outras linguas que non o podo facer. Só decir que foi magnífico poder estar hoxe aquí con Elisa. Desexarlle moitísima sorte e éxitos nos traballos que teñen por diante en Chile, non só no que se refire a esa nova Constitución, que vamos a seguir expectantes a como se concreta tamén ese avance na plurinacionalidade e en ser un exemplo de respeto pois a hora de avanzar no cumprimento dos dereitos humanos, sino tamén pois en todas as expectativas que se abren co cambio político que se está producindo en Chile e coa esperanza de que a próxima vez que la veña a Galiza pois tamén podamos recibila como goberno e non como líderes da oposición. A la Fundación Galiza Sempre, agradecimiento a todos ustedes y sorte para que sean gobierno y para que podamos conversar y seguir avanzando en la plurinacionalidad, el plurilingüismo y acercando nuestra lucha, nuestros sueños. Igual serán bienvenidos a mi país cuando tengamos también territorios autónomos y ejercicio de libre determinación. Muchas gracias.